Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, y Nuevo Mage Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. La reforma previsional es por lejos el mayor éxito del gobierno. ¿Será entonces parte de ese invento chileno que viene hace tiempo, que han dado en llamar legado? Eso que debería permanecer en el recuerdo imperecedero, de manera que esa obra, esa construcción, esté indisolublemente ligada al gobernante, en este caso a Gabriel Boric. ¿Y eso será así? Cada vez que alguien hable de pensiones, Boric será la persona. Y eso no solamente requiere hacer algo, sino que también requiere un guión, una claque que siempre eso lo recuerde. Y le voy a dar un ejemplo. La llamada PGU, la Pensión Garantizada Universal, es obra de Sebastián Piñera, pero aunque poco tiempo ha pasado, pocos recuerdan eso, porque así es la política. Se requiere que haya un guión, se requiere que haya un cuento, y que se requiere de gente que permanentemente eso lo esté alabando. La reforma previsional aprobada recientemente tiene un componente que es una característica, que es una maravilla para cualquier político, porque sus efectos buenos, o sea, los efectos que aportan votos, que aportan reconocimiento, el aumento de las pensiones son inmediatos. Las posibles consecuencias perniciosas son de materialización en el largo tiempo, cuando ya las elecciones hayan pasado, cuando ya estén en otra, cuando el tiempo se haya encargado de aminorar las responsabilidades o se haya encargado de diluirse entre tantos esas responsabilidades que al final ninguno es responsable. Se lo digo en forma simple, el aumento de pensiones será ahora, en los próximos meses, y las posibles consecuencias económicas serán de largo plazo, cuando los actores, o sea, los autores, los cómplices, los encubridores ya no estén. Es como pedir un préstamo, gastarse la plata y no pagarlo. O sea, es pura ventaja. Por eso, poner el acento en los eventuales desajustes económicos es solo costo, es solo carga. O en palabras del presidente, es de aquellos que aman poco a la patria. Las dudas acerca de la sostenibilidad fiscal de la reforma de pensiones son grandes y contundentes. Por ejemplo, uno de los argumentos que se dio para la reforma es que el pago de la PGU, la Pensión Garantizada Universal, alcanzaría en pocos años más al 7% del PIB. Una cifra enorme, una cifra que estamos todos de acuerdo es impagable. O sea, los mismos que apoyaron esa reforma y la actual se equivocaron en los cálculos. La constatación de ese enorme error es un argumento para la reforma, o sea, un error se transforma en argumento. Esas acusaciones a los autores de alguna crítica, si es que a esos estadios se quiere recurrir, más calzan a los del grueso horror a los que critican el error. Entre paréntesis, esta falencia de cálculo grande ha sido poco resaltada, porque los autores son muchos y los que apoyaron fueron casi todos, por lo que la política se encarga de dejar eso bajo la alfombra. Y no se trata de que no se deba dar pensión, sino que de recalcar lo errado, lo equivocado. Y los autores son los mismos que dicen que ahora hicieron un buen trabajo. El asunto es que el Estado no tiene plata
y por eso obliga a los trabajadores, a las personas, a obligadamente entregarle un préstamo. A mí me parece que el Estado tiene derecho a establecer, a cobrar e incluso cobrar compulsivamente impuestos. Pero no creo que tenga derecho a exigir un préstamo. No a pedir un préstamo, a exigir un préstamo. Porque si el Estado ahora no tiene plata y no puede seguir endeudándose en el mercado normal, en el mercado financiero formal, ¿qué asegura que va a tener los recursos para pagar cuando deba devolver la plata en otro tiempo? ¿Por qué si ahora no tiene plata asegura que sí va a tener en el futuro? Se dice que esto está garantizado, pero la historia de Chile tiene muchos ejemplos de que eso no ocurrió e incluso uno de ellos provocó profundos traumas que fueron, entre otras causas, origen de graves crisis cuyos efectos perduran hoy. Y digamos las cosas como son. Cuando no hay plata, las deudas es imposible cumplirlas. Y cuando el deudor es el Estado, y el Estado tiene facultades normativas, legislativas, además de ejecutivas, es un deudor todopoderoso frente a un ciudadano indefenso. Básicamente, se puede transformar en un crédito incobrable. El préstamo, cuando usted jubile, se lo van a devolver, así está programado, en 240 cuotas. Recordar estas cosas habría que recordar. No es motivo ni causa para ser atacado o maldecido. Muchos, principalmente la oposición, incluyendo a Belén Matei, dijeron que había que esperar lo que opinaba el Consejo Fiscal Autónomo. Pero cuando entregó su informe, dejó por escrito para que se lea en el futuro lo siguiente, leo textual. El Consejo deja constancia que tuvo un tiempo mínimo e información acotada para analizar la propuesta de reforma previsional en un momento en que aún no se conocen los datos del cierre fiscal del año 2024. Tiempo mínimo, información acotada. Esto es grotesco. Como ya ocurre con tantas normas, decretos, leyes y cualquier cosa que se le parezca, esta reforma solo incluye a las personas con trabajos formales, no incluye a los que no cotizan, cuya gran mayoría no paga impuestos y muchos de los cuales sí tendrán alguna pensión. Son muchos los que señalan que ante las crecientes dificultades del empleo formal, la informalidad se seguirá extendiendo, ampliándose la brecha entre los que cumplen y los que no, sin que exista sanción contra estos últimos. El Estado va a recibir el total de la cotización que va a administrar desde el primer día. O sea, aumentan las cotizaciones y desde el primer día esa plata la recibe el Estado. Los trabajadores recibirán solo el tercer año el 0,25% de lo que les corresponde y llegará a recibir el total de lo que a ellos les beneficia en 9 u 11 años. ¿Es esta una razón para sostener que las pensiones para las personas va a subir lentamente en comparación a lo que debería haber ocurrido? Hoy la cotización es de 11,5%, 10% va a las cuentas individuales y 1,5% al Seguro Social de Invalidez y Sobrevivencia. Ahora habrá 7 puntos adicionales. De esos 7, 4,5% en el plazo de 9 u 11 años irán a las cuentas individuales. Otro 1,5% que aporta el empleador irá a un préstamo que usted obligatoriamente deberá entregar al Estado. Y otro 1% que entregará el empleador irá al Seguro Social de Invalidez y Sobrevivencia, que se aportará para compensar las pensiones de las mujeres. Todo esto son cantidades enormes de dinero. La pregunta es si el Estado, insisto, va a devolver la plata. Esa es una pregunta. Otra pregunta, el Estado es un gran empleador. Hay casi 1 millón de empleados estatales, más los funcionarios de municipios, más los funcionarios de otros servicios. El Estado deberá reajustar, por ejemplo, además, la subvención escolar para pagar la nueva cotización a profesores. ¿Cuánto cuesta al Estado todo esto? ¿Cuánto el Estado debe gastar como Estado empleador? Se calcula que en total cerca de 4.968 millones de dólares cada año cuando la reforma esté en régimen. Y se desglosa así.
3.213 millones de dólares en cotizaciones, más una merma en los ingresos, debido a que habrá reducción de impuestos por el alza de costo de las empresas, por el mayor gasto en personal por las nuevas cotizaciones, bajando las utilidades. Y también bajará obviamente el ahorro y la inversión. También influye la disminución del encaje de las aseguradoras, las obligaciones que tienen hoy las AFP de invertir parte de su propio capital. Para financiar esto, se dice que serán las rentas generales, pero ocurre que el déficit público hoy es de unos 10.000 millones de dólares al año y no está parando de crecer. La promesa de Mario Marcel para caminar hacia la convergencia fiscal no se produjo. La regla fiscal no se cumple hace unos 14 años. Un simple ajuste de 600 millones de dólares hace algunos meses produjo una crujidera general. Imagínese un ajuste de 10.000 millones de dólares. Ahora, si esto es antipatriotismo, me compro el antipatriotismo por decir estas cosas. De más está decir que lentamente, en forma imperceptible, vendrá un ajuste y ese ajuste será vía sueldos. Ahora, será interesante ver lo que ocurrirá con la mayor cotización en empresas públicas, tipo Codelco, ENAP, la misma TVN. En todo caso, hay que decir que las pensiones en Chile son bajas, que Chile es un país de precios altos, Chile es un país caro y que la PGU, la Pensión Garantizada Universal, es un alivio para muchas personas. Por lo tanto, y para que se entienda bien, las dudas son si esto es financiable por el Estado, si la cotización a capitalización individual de 14,5% o 16% si el Estado devuelve la plata es suficiente. Y si el Estado va a devolver esa plata, son todas preguntas. Y si es que la PGU es financiable frente al déficit que tenía de 7 puntos del PIB en los próximos años. Hay 2,5 millones de personas que hoy reciben la pensión garantizada universal y pronto serán 3 millones. El esfuerzo entonces es enorme. Si Chile no vuelve a crecer al 3 o al 4% anual, habrá déficit. Y ese crecimiento se ve lejano. Hay muchos más puntos en duda, pero ¿para qué agregar más antecedentes? El gobierno ha apostado a la recaudación de la ley de cumplimiento tributario para financiar parte de las pensiones. Han hecho un cálculo y ocurre que la primera prueba de esta ley reprobó. En esa ley, la repatriación de capitales solo produjo un 15,6% de lo que se había presupuestado. Mario Marcel y la directora de presupuestos, Constanza Martínez, han sido muy torpes. Este par nos dicen que no nos preocupemos, que en todo lo demás sí ellos han calculado bien, pero ¿usted les cree? Lo malo es que el presidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, dijo que el año 2024, cuando se conozcan las cifras, porque todavía no se conocen las cifras consolidadas, habrá un déficit mayor al proyectado. No se va a cumplir la meta de balance estructural y no se cumple ya lo anunciado. O sea, estaremos sobre el 42% de deuda en relación al PIB y nos acercamos ya a la línea roja del 45%. Todo esto sin contar la deuda de las empresas públicas tipo Codelco, ENAP y Televisión Nacional. Si estas deudas las introdujeran, las agregaran al balance general, como debieran hacerlo, ya habríamos pasado la línea roja del 45% del PIB. Solo un dato, Codelco y la ENAP, solo estas dos empresas públicas, al final de 2023, debían cerca de 41.000 millones de dólares. La deuda obligada de los chilenos con el Estado, que establece la reforma previsional, tampoco estarán las cuentas de las deudas del Estado que muestra públicamente. Este gobierno desfinanció además totalmente el Fondo de Estabilización Económico y Social. Le pegó una especie de manotón, por lo que si hay algún terremoto o catástrofe importante, no hay fondos para responder a estos terremotos o catástrofes, por ejemplo, una reconstrucción. Hay mucha irresponsabilidad dando vuelta y todo esto ocurre en una época de un superciclo en los precios del cobre. Digo todo esto por lo que expresamos antes. ¿Se pagará esa deuda a que obligan a los chilenos por parte del Estado? O sea, ¿el Estado les va a pagar o no? Y esta discusión además no está terminada,
porque se dejaron temas que se discuten en todo el mundo, incluyendo países que tienen una esperanza de vida igual a la nuestra. ¿Qué es lo que no se discutió? El aumento de la edad de jubilación y la insostenible diferencia en la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Usted sabe, los hombres jubilan a los 65 años y las mujeres a los 60. Es obvio que no resiste análisis que quienes viven más, las mujeres, se jubilen antes. Pero para abordar estas cosas se requiere coraje, algo que escasea en la clase política. Y esto llevará a amargas discusiones en un tiempo más. Pero no solo esto. Lo hemos dicho muchas veces. En Chile se perdió el consenso que existió durante años. Un consenso que obviamente merecía más de alguna crítica. Hoy los dos grandes sectores políticos proponen modelos totalmente diferentes. Esta es la razón por la que el acuerdo que se logró en materia previsional es frágil, carente de tiempo, no hay un compromiso acerca de dejarlo así por un tiempo, para nada. No hay plazos y solo será tributario de los equilibrios políticos o lo que sectores de la izquierda llaman la acumulación de fuerzas. Posiblemente fue Jaime Araya, independiente de la bancada PPD, quien lo dijo en forma más rústica. Dijo así: el gran mérito de la derecha fue sacar el corazón de la reforma. Por lo tanto, hoy tenemos un monstruo, un Frankenstein, sin corazón, o peor aún, un vampiro chupasangre que va a seguir chupando la sangre de los trabajadores de Chile. El corazón de esta reforma era la separación de la industria, y no hay nada que permita separar efectivamente la industria. El gobierno de Gabriel Boric había prometido terminar la CFP y que el 6% adicional fuera un fondo de reparto. Estaban con ideas como la de las cuentas nocionales. Por lo tanto, la promesa, enmarcada en eso, dijo Gabriel Boric, era uno de los elementos más, porque aquí se iba a convertir Chile en la tumba del neoliberalismo. Todo eso está lejos de cumplirse. Entonces, ¿por qué celebra el gobierno? Celebra por una parte, aunque lo nieguen, que una parte vaya a reparto. O sea, que se haya abierto la puerta. Y celebran que exista un fondo autónomo de protección previsional, el que administra los fondos del préstamo, y que el IPS, el Instituto de Previsión Social, un organismo estatal, tenga funciones en la administración de las cuentas. O sea, ¿por qué celebran? Por estos avances, según ellos. Es la teoría que inauguró Michelle Bachelet en su versión 2, la teoría de correr el cerco. Y a eso se agrega que se anunció la presentación de un proyecto de ley en marzo de un inversor estatal. Y yo diría que hay otras 3 razones para el contentamiento del gobierno. La primera, la reforma no tiene vuelta atrás. Mientras la derecha no va a tener capacidad alguna de retrotraer las cosas, la izquierda podrá seguir avanzando hacia lo que realmente quiere. O sea, la cesión que hizo la derecha es definitiva. Segunda razón para que el gobierno esté contento. El gobierno logró, como les decía, un legado. La verdad es que lo que tenía hasta ahora era muy poco, era escaso. Gabriel Boric tiene una reforma impulsada por él, que aunque no logró lo que quería, está asociada a él. Los discursos de la derecha, que es una reforma compartida políticamente, no flota, porque es un proyecto de gobierno. Y yo diría tercero, que es lo más importante, los efectos en cuanto al aumento de las pensiones se van a notar ahora, en los próximos meses, y ese alivio económico va a ser imputado a Gabriel Boric. Esta victoria para el gobierno es muy importante. Además, los empresarios están felices, me refiero a los grandes empresarios, porque con el aumento de la cotización para las AFP se comienza a restablecer la profundidad del mercado de capitales y por lo tanto financiamiento ¿para quién? Para los grandes empresarios. En esta historia el pequeño y el mediano empresario están fuera. Resultó paradójico que analistas, columnistas, economistas, algunos de ellos celosos guardianes de la ortodoxia liberal, estuvieran a favor del proyecto. ¿Cuál es la razón? Que estos columnistas, estos analistas, estos economistas orbitan alrededor de esos grandes empresarios que son pocos, pero de mucho poder. Veamos algunos ejemplos de cuánto dinero recibirán algunos jubilados para que usted perciba la dimensión de la reforma. Son solo ejemplos. Esta es una simulación
de personas que ingresaron al mercado laboral a los 25 años con un incremento real de remuneraciones de 2% y que jubilan con ingresos de 800.000 pesos al momento de la pensión. Insisto, le vamos a mostrar algunas cifras, pero un ejemplo, personas que ingresaron al mercado a los 25 años al mercado laboral, tuvieron reajuste de 2% y salen del mercado laboral, se jubilan con 800.000 pesos de sueldo. A ver, hombres con 10 años de cotización que ahora reciben 289.190 pesos, con la reforma recibirán 324.894 pesos. Hombres con 20 años de cotización que ahora reciben 364.085 pesos, van a recibir 476.622 pesos. Hombres con 25 años de cotización que hoy reciben 401.532 pesos, van a recibir 533.277 pesos. Veamos el caso de las mujeres, en la misma condición, que empezaron a cotizar a los 25 años, que tienen al jubilarse, un sueldo de 800.000 pesos y que han tenido una reajustabilidad de 2%. Mujeres con 10 años de cotización, que hoy reciben 287.041 pesos, recibirán con la reforma 370.766 pesos. Mujeres con 20 años de cotización, que hoy reciben 359.786 pesos, van a recibir 484.281 pesos. Y mujeres con 25 años de cotización, que hoy reciben 396.853 pesos, van a recibir 542.853 pesos. El aumento es importante. Las personas beneficiadas van a estar legítimamente contentas. La pensión garantizada universal de los actuales 214.096 pesos saltará a 250.000 pesos. Será gradual, pero en 2 años estará en régimen para los mayores de 65 años. El seguro social que iguala a hombres y mujeres debería regir este año. En cantidad de personas beneficiadas con toda esta reforma, este año será de 954.000. O sea, como les decía, esta reforma es el ideal, es la que sueña un político, efectos positivos inmediatos, rédito electoral automático, y las consecuencias negativas, si existen, serán diferidas en el tiempo, cuando las elecciones ya hayan pasado, cuando ya no estén, cuando otros tendrán que dar explicaciones de lo que ellos no hicieron. Es prácticamente perfecto. ¿Quiénes son los ganadores? Obviamente Gabriel Boric, Janet Jara, la ministra del Trabajo, y Mario Marcel, el ministro de Hacienda. Es ganador Gabriel Boric porque encontró, como les decía, un legado, algo que va a quedar y que sobra de él. Muchísimos van a ver incrementada su pensión y se lo deberán a él. El Partido Comunista, estando preso en su casa su anterior candidato presidencial, Daniel Jadwe, un hombre que según la Fiscalía es un vulgar delincuente, tiene como consecuencia de todo esto a mano una candidata presidencial alejada de la incontinencia, de la vulgaridad de Jadwe, pero con los mismos ideales. Janet Jara podría ser la candidata obvia del Partido Comunista. Las publicaciones del Partido Comunista con Janet Jara sonriendo en medio de espigas amarillas, símbolo del PC, demuestran que el Partido Comunista podría apostar por ella. Janet Jara en estos instantes no aparece en las encuestas, pero es la única candidata viable del PC. Y en esta parte, una observación. No hay ningún país democrático en el mundo en que gobierne el PC. Y un PC que no reniega de la versión leninista, como el PC chileno, que apoya a Putin en su invasión a Ucrania, a Lukashenko en Bielorrusia, con su reciente reelección con el 80% de los votos, que apoya a la dictadura cubana y que apoya a Nicolás Maduro y su régimen. Un partido comunista que ante las pruebas presentadas por la Fiscalía del involucramiento del régimen chavista en el asesinato en nuestro país de Ronald Ojeda, no se arruga en desestimar esas pruebas y pedir o criticar a nuestra Fiscalía por falta de seriedad.
Todo esto es estrambótico. Un régimen que ataca a Boric, el régimen chavista, que decide terminar con las relaciones diplomáticas y ahora que terminó con las relaciones consulares, cerró los 2 consulados que Chile tenía en Venezuela. Y pese a todo esto, sigue el Partido Comunista apoyando, como si fuera un partido que en esto prefiriera su preferencia ideológica a la dictadura chavista en contra de nosotros. Un partido que prefiere el internacionalismo frente a nuestros intereses nacionales. Y un Boric que pasa por alto todo esto, que habla de ultraderecha, obviando que gobierna con la ultraizquierda. Una doble moral de aquellas. Las contradicciones afloran. Y eso no es todo, porque el PC, el Partido Comunista está ahí, con estas contradicciones que afloran, que supuran, yo diría, y sin embargo, el PC podría tener una candidata presidencial importante. Es verdad que el PC está dividido, aunque en los extraños comicios internos recientes ganó la dupla que sustenta todo esto, o sea, Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa. ¿Qué hará Janet Jara? Ella niega toda intención de ser candidata presidencial, pero ¿y si el partido se lo pide? El otro ganador es Mario Marcel. Tanto que en el Partido Socialista ha resurgido la idea de que podría ser un candidato presidencial. Ahora, Marcel ha cometido muchos errores, digámoslo, no es un simpático, y sus posibilidades son escasas. Hablamos de todo esto porque, terminada la reforma, se perfilan las candidaturas presidenciales. Se van a tener que definir ahora en marzo. En el Partido Socialista todavía están soñando con Michelle Bachelet, además. Camilo Escalona dijo que tiene una conversación pendiente con Bachelet. Si Carolina Toá podría unificar las fuerzas del PPD, es la expresidenta Michelle Bachelet la que lleva de todas maneras la ventaja para unir desde la democracia cristiana del Partido Comunista nuevamente, unir a toda la izquierda. Ahora, ella tendrá que responder un montón de cosas. En este escenario, si es que Michelle Bachelet se decide, la marchita figura de Carolina Toá, la candidata del PPD, se secaría aún más. Toá hoy día marca solo 3 puntos en las encuestas. Prácticamente no tiene posibilidades. En el PPD circula un informe que se titula Volver a creer, volver a crecer. O sea, lo del PPD es triste. Hay que recordar que Jaime Quintana, el senador, presidente del PPD, fue el autor de la retroexcavadora, o sea, de la idea de que había que cambiarlo todo, y fue el que dijo que Sebastián Piñera debía someterse a un parlamentarismo de facto, o sea, a un golpe de Estado dado por ellos. El PPD llama a volver a creer. La verdad es que en el PPD las cosas están malas, su candidato Ana Muarca, y por lo tanto está en una mala posición en estos momentos. Mientras tanto, hay un incipiente movimiento de la democracia cristiana, de los liberales, del Partido Regionalista Verde Social, de llevar un candidato que excluya al Partido Comunista y por lógica consecuencia al Frente Amplio. O sea, la ADC, liberales, Partido Regionalista Verde Social, están invitando al Partido Socialista y el PPD a eso. Sería como reconstituir la antigua concertación. Más de alguno ha sugerido que con un candidato como Eduardo Frei podrían ganar la presidencia, porque buena parte de la derecha votaría por Frei, como ocurrió cuando votaron por Claudio Rego, cuando enfrentó a Karina Oliva por la gobernación de Santiago. Y esta sería la única posibilidad de que no gane la derecha. En el transcurso de la tramitación de la reforma previsional, la derecha se debilitó. 2 partidos, el republicano, con José Antonio Kast, y el nacional libertario, ya prácticamente formado de Johannes Kaiser, estuvieron en contra de la reforma. Los demócratas estuvieron divididos. Matías Walker a favor y Jimena Rincón en contra. Los socialcristianos estuvieron en contra. Chile Vamos a favor, pero su candidata Evelyn Matei estuvo prácticamente silente, justo cuando hay además que liderar. Cuando se aprobó, la reforma emitió una declaración. Dijo que es una alegría ver que quienes querían destruir un sistema y generar reparto, hoy celebran que el 6% de los trabajadores y heredables, como siempre sostuvimos. Claro, pero de ese 6%, un 1,5% es el préstamo. Es poco para la candidata Matei. Decir solamente eso y nada más. No solo eso, está en la discusión que hubo en la interna de la derecha,
que Evelyn Matei dijo que habían caído en una virulencia difícil de justificar. Yo sospecho que de todo este proceso la derecha sale debilitada, abollada, dividida, y que la reforma previsional, insisto, tiene los créditos de Boric y su gente y no los créditos de ellos. En la derecha, además, la aparición de Johannes Kaiser ha ido relegando a José Antonio Kast, el que perdió novedad. No tiene propuestas y no tiene claridad. En la última encuesta CADEM, Kaiser está sobre Kast y Kaiser progresivamente está entrando en sectores populares. Paso a otro tema. 1 de junio de 2022, Gabriel Boric está en ese instante dando su primera cuenta pública, mostrando lo que va a hacer en su gobierno. Una cuenta pública repleta de promesas de un mundo mejor. Se venía la nueva Constitución, se venían solo cosas buenas. Entre esas cosas buenas estaba el proyecto Gas a precio justo, porque los precios del gas, por el maldito modelo neoliberal, eran injustos. Ellos entonces se iban a remangar y iban a eliminar tanto abuso. Solo para comenzar, Boris dijo: avanzaremos inicialmente en un proyecto liderado por la ENAP, que distribuirá cilindros de gas a 100.000 familias a precio justo durante este año. O sea, se prometía un gobierno ejecutivo, de inmediato 100.000 familias. Ese año, el programa Gas de Chile lo lanzaron al mes siguiente, estaba hablando 1 de junio, en julio lo lanzaron. ¿Quiénes? El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, y el ministro de Energía de la época, Claudio Huepe. Y hubo un montón de marketing. Pintaron los balones de gas de color rosado. Y el lanzamiento fue en Chihuayante, con Giorgio Jackson, ataviado con una bufanda larga, ancha, muy elegante, adornado él con un gorro de lana rosado, el color era ese, el rosado, sobre su cabeza. El gorro no era de lana chilota, gruesa, sino una lana fina, suave, chic, podríamos decir, si es que Chihuayante estuviera en París. Las redes sociales del gobierno replicaban todo esto con un tam-tam selvático. Todo esto con mucho marketing. ¿Cómo era el plan piloto? Primero se beneficiarían 3.000 familias de Chihuayante, San Fernando y Quintero con 6.000 cilindros de gas. Solo para dimensionar, en nuestro país se comercializan 20 millones de cilindros al año. Esto eran 6.000. Eran los tiempos en que muchos suponían que Giorgio Jackson era una especie de iluminado, un hombre que veía más allá de lo normal, un perspicaz por excelencia, un estratega, la mejor versión, o la versión tonta, de Maquiavelo, el hombre de la idea de los anillos concéntricos, ¿se acuerda? Era el Giorgio que algunos soñaban que podía ser el sucesor de Gabriel Boric para inaugurar una era frente al plista. El Giorgio de la testa rosada dijo, y esto es lo que dijo en ese momento: este es el inicio de un cambio. Le gustaba esta cosa del cambio estructural, ¿se acuerdan? Dijo, este es el inicio de un cambio estructural, aunque sea inicialmente un programa piloto, porque lo que va a permitir no solamente es tener una reducción del costo, sino que además lo que va a permitir es que una vez que esto se expanda y logre llegar a distintos rincones, las empresas que participan en este mercado tan concentrado se verán forzadas a bajar sus precios si no quieren que ENAP logre llegar a todo el mercado del gas licuado del petróleo. O sea, lo que amenazaba es que ENAP iba a hacer todo esto también, que iba a ser el gran proveedor. Muevo las manos así si usted está viendo este video, porque así movió las manos. Vea el video de Jackson, así movió las manos. Decía, esto va a abarcarlo todo, van a bajar los precios. Movía las manos como un sacerdote para explicar a la Grey la buena nueva. Agregó, esta es una reforma estructural que pretende mover el tablero de la industria del gas licuado de petróleo. Eran los días, como le decía, de los cambios estructurales. No pocos militantes del Frente Amplio hoy suspiran al recordar esa época. Y Giorgio estaba apurado. De las 6.000 familias iniciales quería pasar el mismo año, como les contaba, a 100.000. Claudio Huepe, el colega ministro, antes de la inauguración del plan piloto, el 14 de julio de 2022, le mandó un oficio al ENAP en la que le pedía analizar
e implementar a partir del presente año una extensión de la cobertura a 100.000 familias en 35 comunas para seguir expandiéndose en años posteriores a todo el territorio nacional. La ANAP le respondió que primero haga el plan piloto con las 3.000 familias, pero ellos estaban apurados. Se acercaba el plebiscito del primer proyecto constitucional y en ese tiempo todo valía. La maquinaria de Giorgio Jackson y Claudio Huepe duró solo, eso que querían expandir a todo el país, solo hasta diciembre de ese año. Ya habían perdido el plebiscito, ya los ánimos andaban no tan bien, y para peor ocurrió lo siguiente. El cilindro que vendían en 15.000 pesos tenía un costo de 117.000 pesos. Las empresas privadas, esas que cobraban teóricamente de más, vendían a público el cilindro en 23.000 pesos y ganaban plata. Y a ellos les costaba 117.000, ese era el costo. O sea, las empresas privadas lo vendían Giorgio Jackson lo vendía en cerca de 35% menos del precio del mercado y el costo de ellos estaba sobre 500% más. Giorgio es un ingeniero civil industrial, de esos que dicen, saben de números y empresas, dicen que saben de costos, de mercados, de precios. Pero también dicen que como Boric, en sus tiempos de estudiante se dedicó mucho a la política. Y el día tiene solo 24 horas. ¿Será eso? ¿O que se le olvidó todo? O no sé, algo le pasó. El gerente general de ENAP, de la empresa estatal, Julio Aranis, había dado un decidido apoyo de la administración, de los trabajadores de la empresa para sacar adelante el plan de gobierno. ¿Qué dijo en ese momento? Este desafiante proyecto ratifica nuestra convicción de ser una empresa cercana y disponible para abordar los problemas reales de las personas, sin perder nuestro compromiso con la eficiencia y el cuidado de nuestro patrimonio, pues esta es una empresa de todos los chilenos. Declaraciones de la precandidata presidencial del PPD actual, Carolina Toá, cuando le preguntaron por este descalabro. Ante las dudas de los parlamentarios, lo que buscan precisamente, estas son declaraciones de Toá, se lo repito, ante las dudas de los parlamentarios, porque estaban alarmados por todo lo que ha pasado, lo que buscan precisamente los programas pilotos es pilotear fórmulas de trabajo y cuando no resultan efectivas o no son eficientes se modifican. Se lo repito a ver si entiende algo. Lo que buscan precisamente los programas pilotos es pilotear fórmulas de trabajo y cuando no resultan efectivas o no son eficientes se modifican. En su tiempo, Giorgio Jackson se defendió y dijo, yo en ese momento, levantó así las manos, yo en ese momento era ministro de la Secretaría General de la Presidencia, yo tenía una labor de coordinación, las mías no eran funciones sectoriales. Dijo que el plan piloto estaba considerado para más balones de gas, pero como se interrumpió, en la mitad pasó esto. Pero, ¿y si solo era ministro coordinador, qué hacía con el gorro rosado, con la bufanda, dando explicaciones como un sacerdote? ¿Y por qué ese discurso de los cambios estructurales en la inauguración? ¿Se da cuenta cómo hay que soportar todo esto? Una actitud en un momento, otra en otro momento y dando explicaciones baratas. El diputado Marco Antonio Solantay pidió un informe a la Contraloría. Dorothy Pérez, la Contralora, dijo que la Subsecretaría de Energía le debía por este plan piloto a la ENAP 517 millones de pesos. Pero la verdad es que no es que se los dé a la Subsecretaría. Todos nosotros se lo debemos. Es plata de todos nosotros. Y que livianamente Giorgio Jackson ahora da explicaciones diciendo que él no tenía casi nada que ver con el asunto. Gabriel Boric ha estimado hace tiempo realizar puntos de prensa sin preguntas. Giorgio Jackson está hoy dedicado a seleccionar candidatos para el Frente Amplio. Carolina Toá dijo que en marzo resuelve si renuncia para ser candidata presidencial, pero mantiene la tesis de que los planes pilotos son para pilotear con plata ajena. Es la misma Toá que inauguró con el presupuesto nacional que se puede originar un efecto rebote. ¿Se acuerda? Hace algunos días dijo, es que esto es un efecto rebote, o sea, un efecto no querido, como ocurre con el mal jugador de billar. Pese a no quererlo, puede ocurrir, y eso es lo que explicaba Toá, que cuando las policías disminuyeron su presupuesto este año, no fue porque alguien lo quisiera,
sino fue simplemente por un rebote que ocurrió sin que nadie lo dimensionara, lo quisiera, y por eso las policías se quedaron con menos plata. Tenemos que soportar y aguantar todas estas explicaciones. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas está a cargo de la entrega de más de 4 millones de raciones alimenticias diarias. Son cifras gigantescas. ¿Se entrega a quiénes? A los estudiantes que cursan educación prebásica, básica, media y de adultos. Es un negocio enorme. Una investigación de CIPER de 2022 señala que 42 sociedades que se adjudicaron licitaciones de JUNAEV entre 2014 y 2021 están sumamente concentradas. Detectamos, dicen, grupos de empresas relacionadas que se quedan con la mayor parte del negocio, favoreciendo la concentración del mercado y el uso de la estrategia del multi-root que permite a los controladores de la empresa presentarse bajo el nombre de distintas empresas. Los grupos FEDIR Chile y Aliservice en conjunto entregan el 61% de los 4,1 millones de raciones que se reparten a diario. Eso era el 2022. Para que usted dimensione el negocio, en 2022 cada ración costaba $2,5, o sea, el Estado chileno pagaba por las raciones alimenticias más de $10 millones cada día. Después de que Biobío la radio publicara el informe final de la Contraloría General de la República, donde se detectaron graves irregularidades en la JUNAEV, el Ministerio Público ha decidido ahora abrir una indagatoria por eventuales delitos. En algunos lugares, además, la ración cuesta mucho más que los $2,5. La Contraloría estableció que JUNAEV pagó a la empresa Socer S.A. entre marzo y diciembre de 2022 para la entrega de 796.043 raciones en la región de O'Higgins, la suma de 3.554 millones de pesos. Entonces, en ese caso, en ese contrato, cada ración costó $4,5. Lo cierto es que se pagaron, repito, 3.554 millones de pesos por 796.043 raciones. Pero no se entregaron 796.043, sino solo 284. Esta es una investigación que salió recién. O sea, cada ración costó a todos nosotros, a ustedes, 12.426.000 pesos. Sí, esa ración que viene en una especie de cuadrado de plástico con unos hoyitos. Cada ración costó 12.426.000 pesos. Ni el jeque de Dubái, ni el emir de Arabia Saudita pagan tanto. Un modesto estudiante de Marchihue recibe una comida de este valor. La JUNAEV ha dicho que estos problemas de procedimiento ya están solucionados, pero también dijo, lo pagado, pagado está, a costa de todos nosotros. El incendio que afectó el año pasado a Viña del Mar y Quilpué es el tercero más grave en el mundo desde que hay registros desde el punto de vista de la cantidad de muertos. Murieron 137 personas. Hay distintas cifras en cuanto a la cantidad de viviendas que se destruyeron. En algún momento el Ministerio de Vivienda dijo 4.500, en otro momento el Ministerio de Desarrollo Social dijo que eran 1.000 más, cerca de 5.500. Ahora se dice por parte del Ministerio de la Vivienda que son cerca de 3.000. En un principio, el presidente Gabriel Boric designó a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para que coordinara la reconstrucción. Pero a los pocos días, Boric la reemplazó por su favorita, por Camila Vallejo, y le dio el título de ministra de Enlace para la Reconstrucción. ¿Qué dijo Gabriel Boric? Ella va a estar revisando permanentemente todo el territorio y va a estar también ayudando a la coordinación entre las diversas autoridades, porque sabemos que tenemos que mejorar la coordinación entre autoridades regionales, municipales y nacionales. Por eso, la ministra Vallejo queda como el enlace del gobierno con el territorio, dijo en su momento Gabriel Boric. Pero Camila es sensible a las críticas. No está acostumbrada a que sectores populares le enrostren cosas. La piel, su piel, no lo soporta. Si la llegada de Camila se notó, porque llegó pisando fuerte, hablando, su retirada fue en puntillas. En abril del año pasado se supo que silenciosamente ya no era enlace desde hacía semanas.
En abril de 2024, entonces, se supo que ella había abandonado. Se cumple un año de la tragedia. Y a un año de la tragedia solo se han reconstruido 53 casas. La alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti, entregó una carta a Gabriel Boric donde dice: a casi un año de la tragedia solo se ha otorgado el 11% de los subsidios comprometidos y no se ha concluido la construcción de ninguna vivienda. ¿Sabe cuánto del presupuesto se ha gastado o invertido en la reconstrucción de vivienda? Más o menos el 1%. En septiembre del año pasado, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, cuando era evidente que la reconstrucción no avanzaba, dio una solución. ¿Saben cuál fue la solución? Dijo que había que crear un ministerio de la reconstrucción. La vocera de gobierno, ante las críticas que se han formulado frente a esta ineficiencia, me refiero a Aysén Echeverry, señaló que este es un proceso que no se realiza de la noche a la mañana, así que no vengan a reclamar. Javiera Toro, la ministra de Desarrollo Social, mandó un recado a los vecinos y dijo: si nosotros siempre dijimos que la reconstrucción es un plan con un horizonte a 5 años, o sea, le dejan la pelota al próximo gobierno. Gabriel Boric, en el último comité político que se realiza en el Palacio de la Moneda, pidió explicaciones a Carlos Montes y Javiera Toro, a los ministros. Es la primera vez que yo escucho que la petición de explicaciones a 2 ministros por el presidente sea noticia. ¿Qué dijo la ministra Carolina Toá? Dijo que como gobierno nosotros no estamos conformes con lo alcanzado hasta ahora. Habían pasado 10 meses desde el gigantesco terremoto de 2010, cuando el entonces diputado Carlos Montes acusó al gobierno de Piñera de un brutal retraso en las labores de reconstrucción de las viviendas destruidas y que eso era de una crueldad inaceptable para nuestra gente. Juzgue usted, ya que el presidente solo nos notificó que había pedido explicaciones. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, y Nuevo Mage Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro.